cómo una orden militar nacida en las sombras de los templarios terminó liderando la mayor expansión marítima de la historia. En este video vas a descubrir cómo la Orden de Cristo, un grupo de monjes guerreros portugueses, pasó de defender castillos a conquistar océanos, dejando su cruz grabada en 4 continentes. No fue solo fe, fue estrategia, poder y conocimiento oculto que cambió el destino del mundo. Quédate hasta el final, porque lo que esta orden hizo aún resuena en cada rincón del planeta donde ondeó su bandera. Para entender el origen de esta poderosa orden, debemos remontarnos a Jerusalén en 1119, cuando un grupo de 9 caballeros se unió para proteger a los peregrinos cristianos en Tierra Santa. Estos caballeros templarios, como serían conocidos, crecieron hasta convertirse en una fuerza militar formidable y en una potencia financiera sin precedentes. Su distintiva cruz roja sobre manto blanco se convirtió en símbolo de valor y devoción en los campos de batalla de las cruzadas. Sin embargo, la riqueza y el poder de los templarios despertaron la codicia y el temor de reyes y papas. En octubre de 1307, en lo que parecía una operación coordinada, miles de templarios fueron arrestados en Francia bajo acusaciones de herejía, idolatría y prácticas obscenas. La mayoría fue torturada para obtener confesiones, y muchos terminaron en la hoguera, incluyendo a su gran maestre, Jacques de Molay. En 1312, el Papa Clemente V, bajo la presión del rey Felipe IV de Francia, disolvió oficialmente la orden, poniendo fin a 2 siglos de historia templaria. O eso parecía, porque mientras las llamas consumían a los últimos templarios en Francia, en el pequeño reino de Portugal se estaba gestando un plan audaz. El rey de Dinis, conocido como el Labrador por su sabiduría y visión de futuro, se negaba a perseguir a los caballeros que habían defendido su reino contra los musulmanes durante generaciones. Con hábil diplomacia, negoció con el papado la creación de una nueva orden que, bajo un nuevo nombre, preservaría el legado templario en suelo portugués. ¡Silencio! ¡Viene alguien! El viejo caballero, cuyo rostro mostraba las cicatrices de innumerables batallas, se ocultó entre los matorrales. Martín, entonces un simple mozo de cuadra de 15 años, lo había descubierto por casualidad mientras buscaba leña en el bosque. «No temas, muchacho», dijo el anciano al ver que Martín no huía. «Mi nombre es Godofredo y vengo de tierras lejanas con noticias que pocos deben escuchar». Durante varias noches, Martín se escabulló para escuchar las historias de Godofredo. El anciano había sido un templario en Francia y había escapado milagrosamente de la persecución. Sus relatos sobre las riquezas de Jerusalén, las batallas contra los sarracenos y los misterios aprendidos en Oriente cautivaron la imaginación del joven. «En Portugal», le confió Godofredo, «nuestros hermanos encontrarán refugio bajo un nuevo nombre, pero con el mismo corazón». Efectivamente, el rey de Dinis había ideado una estrategia magistral. Después de intensas negociaciones diplomáticas, consiguió que el Papa Juan XXII emitiera una bula papal en 1319 que autorizaba la creación de una nueva orden militar, la Orden de Cristo. Esta nueva hermandad recibiría todas las propiedades, castillos y privilegios que habían pertenecido a los templarios en Portugal. Era un renacimiento disfrazado, una metamorfosis que permitiría a los antiguos templarios continuar su misión bajo una nueva identidad. Martín nunca olvidaría el día en que, ya como escudero al servicio de un noble local, tuvo el privilegio de presenciar la ceremonia de inauguración de la nueva orden.
En la iglesia de Castro Marim, primera sede de la Orden de Cristo, decenas de caballeros vestidos con mantos blancos recibieron solemnemente la nueva insignia, una cruz roja hueca, diferente pero reminiscente de la templaria. «Observa bien, Martín», le susurró su señor. «Estás presenciando el renacimiento de los guardianes de nuestra fe y nuestro reino». Los años siguientes verían la consolidación de la orden. Las propiedades templarias fueron transferidas sin pérdidas. Los antiguos caballeros fueron readmitidos bajo el nuevo estandarte y en 1357 la sede se trasladó definitivamente a Tomar, la antigua fortaleza templaria que se convertiría en el corazón espiritual y administrativo de la Orden de Cristo por los siguientes siglos. Las primeras luces del amanecer iluminaban las murallas de Tomar cuando Martín, ya un hombre de 30 años y aspirante a caballero, cruzó por primera vez sus puertas. Quedó inmediatamente sobrecogido. La fortaleza no era simplemente una construcción militar, era un universo completo donde lo sagrado y lo marcial se entrelazaban de forma perfecta. En el centro del conjunto se alzaba la charola, una iglesia circular inspirada en el Santo Sepulcro de Jerusalén. Martín contuvo la respiración al entrar en aquel espacio sagrado. Las columnas se elevaban hacia un techo abovedado, donde la luz se filtraba como bendiciones divinas. «Esta es nuestra alma», le explicó Fray Álvaro, quien lo guiaba en su primer día. Los templarios la construyeron para recordarnos que, al igual que Cristo se levantó de su tumba, nuestra orden ha renacido de las cenizas. Tomar era más que una fortaleza. Era una ciudad en miniatura. Contaba con cuarteles, talleres de armas, establos, molinos, huertos y bodegas. Todo estaba diseñado para ser autosuficiente en caso de asedio. Mientras recorrían el inmenso patio de armas, Martín observó a decenas de caballeros y escuderos entrenando con espadas, lanzas y a caballo. El sonido metálico de las armas se mezclaba con el canto de los monjes que provenía de la iglesia. La arquitectura de Tomar revelaba su doble naturaleza, militar y religiosa. Los gruesos muros y torres de vigilancia convivían con delicados claustros y espacios de contemplación. Cada piedra parecía contener un propósito tanto práctico como simbólico. «Fíjate en esos detalles», señaló Fray Álvaro hacia unas tallas enigmáticas. Algunos dicen que contienen mensajes que solo los iniciados pueden comprender, conocimientos traídos de Tierra Santa por los primeros templarios. Con el paso de los años, Martín aprendería que Tomar no era solo el centro de la orden en Portugal, sino un nexo de conocimientos donde confluían saberes arquitectónicos, militares, agrícolas y espirituales. La fortaleza era un símbolo vivo del renacimiento templario bajo la nueva cruz de Cristo, y un testimonio de la habilidad portuguesa para preservar tradiciones mientras se adaptaba a los nuevos tiempos. Más alto el escudo. El enemigo no esperará a que estés listo. La voz del maestre de armas resonaba en el patio mientras Martín, empapado en sudor, intentaba mantener la posición correcta. Habían pasado 3 años desde su llegada a Tomar, y el camino para convertirse en caballero de la Orden de Cristo estaba probando ser tan arduo como honorable. La formación militar de la Orden no tenía parangón en el reino. Heredera de las técnicas templarías perfeccionadas en 2 siglos de guerras en Tierra Santa, la Orden de Cristo había desarrollado un sistema de entrenamiento riguroso que transformaba a jóvenes escuderos en guerreros de élite. La disciplina era absoluta, la jerarquía inquebrantable, y los conocimientos militares se transmitían de generación en generación con meticuloso cuidado. Martín aprendió que un caballero de la Orden debía dominar no solo el combate con espada,
lanzaimasa, sino también la estrategia, la logística y la construcción de fortificaciones. La guerra no se gana solo con valor, le explicaba su mentor, sino con inteligencia y preparación. Los caballeros estudiaban antiguos tratados militares romanos y bizantinos, además de incorporar tácticas aprendidas de sus adversarios musulmanes. Lash, Orden, había perfeccionado también el uso de la caballería pesada, aquella fuerza imparable que podía romper líneas enemigas con el impacto de su carga. Durante meses, Martín practicó mantener el equilibrio con armadura completa sobre un caballo al galope mientras sostenía la lanza en posición de ataque. «Somos el martillo de Dios», decía el instructor. «Cuando cargamos, llevamos con nosotros el peso de nuestra fe y la fuerza de nuestro reino». El día en que finalmente Martín fue armado caballero, después de una vigilia nocturna en la charola, comprendió que había entrado a formar parte de algo mayor que él mismo. No era solo un guerrero más, sino un eslabón en una cadena que se extendía hacia el pasado hasta los primeros templarios y que continuaría hacia un futuro que aún no podía imaginar. La espada que recibió aquel día no era simplemente un arma, sino el símbolo de una responsabilidad sagrada. El sol aún no asomaba cuando la campana llamó a los caballeros a la primera oración del día. Martín, como todos sus hermanos de la orden, abandonó su ascético lecho para dirigirse a la charola. La vida en la Orden de Cristo seguía un ritmo estricto marcado por el ciclo de oraciones: maitines antes del amanecer, prima al salir el sol, tercia a media mañana, sexta al mediodía, nona a media tarde, vísperas al atardecer y completas antes de retirarse a descansar. Entre cada oración, los caballeros dedicaban su tiempo a entrenamiento militar, estudio, administración de las propiedades de la orden o misiones específicas asignadas por sus superiores. Era una existencia de perfecta dualidad, mitad monje, mitad guerrero. «Nuestras manos empuñan tanto el rosario como la espada», solía decir el maestre, «y ambos son igualmente sagrados en nuestra misión». Los rituales religiosos de la orden combinaban la ortodoxia católica con elementos únicos heredados de los templarios. Durante ciertas ceremonias especiales, solo los caballeros de mayor rango podían acceder a la parte más interior de la charola, donde se celebraban rituales cuya naturaleza exacta permanecía en secreto para los rangos inferiores. Martín, conforme ascendía en la jerarquía, comenzó a ser iniciado en algunos de estos misterios, aprendiendo interpretaciones de textos sagrados que rara vez se enseñaban fuera de la orden. La disciplina espiritual era tan rigurosa como la militar. Los caballeros debían mantener votos de obediencia, pobreza y castidad, aunque estos se aplicaban con cierta flexibilidad según las necesidades de la orden. Martín aprendió que la verdadera fortaleza no provenía solo del acero de su espada, sino de la templanza de su espíritu. Los ayunos, las vigilias y las penitencias forjaban un carácter tan resistente como la mejor armadura. Un día, durante una incursión para proteger las fronteras portuguesas de bandidos, Martín experimentó la perfecta fusión de sus dos naturalezas. Rodeado por enemigos que superaban en número a su pequeño destacamento, recordó las palabras del capellán de la orden: «Cuando la espada se mueve con fe, se convierte en instrumento de la voluntad divina». Con una oración en los labios y la determinación en el corazón, lideró una carga que dispersó a los atacantes. Aquella noche, mientras vendaba sus heridas, comprendió que la verdadera esencia de la Orden de Cristo no estaba en ser monje o guerrero, sino en la perfecta armonía entre ambos. El polvo se elevaba en el horizonte mientras Martín ajustaba los correajes de su caballo. A sus 40 años, con la cruz roja de Cristo resplandeciendo en su pecho, había participado en suficientes batallas para reconocer los signos.
se acercaba un enfrentamiento decisivo. La campaña contra las últimas fortalezas musulmanas en el sur de Portugal había entrado en su fase crucial, y la Orden de Cristo estaba en la vanguardia de esta lucha centenaria que los peninsulares llamaban Reconquista. La Reconquista ibérica representaba una empresa militar y religiosa que había comenzado en el lejano año 722, cuando los cristianos del norte iniciaron la recuperación de los territorios ocupados por los musulmanes. Para entender la magnitud de esta empresa, Martín a menudo recordaba las lecciones de Fray Tomás, el archivero de Tomar. Nuestros antepasados hispanos perdieron en apenas 7 años lo que nos está costando 7 siglos recuperar. Este proceso no había sido continuo, sino una compleja sucesión de avances, retrocesos, alianzas cambiantes y largos períodos de coexistencia entre culturas. La Orden de Cristo, heredera de la misión templaria, había asumido un papel protagonista en las campañas portuguesas. Sus caballeros como Martín no eran simples guerreros, eran estrategas entrenados en el arte de la guerra, conocedores del terreno y expertos en la construcción y defensa de fortificaciones fronterizas. «Somos la punta de lanza del reino», afirmaba el maestre antes de cada campaña, pero también su escudo protector. Mientras los reyes portugueses consolidaban el territorio recién conquistado, la orden mantenía vigilancia constante en las fronteras, repeliendo incursiones y protegiendo a las poblaciones cristianas. Martín nunca olvidaría su primera gran batalla. Ocurrió cerca de la frontera con el Reino de Granada, último bastión musulmán en la península. El choque de aceros, los gritos de guerra y el estruendo de los cascos de caballos creaban una sinfonía aterradora. En el caos de la batalla, le había enseñado su mentor: «Busca la calma interior que te da tu fe». Aquellas palabras resonaron en su mente mientras conducía a sus hombres contra las líneas enemigas. La disciplina y el entrenamiento superior de la orden se hicieron evidentes cuando, a pesar de la inferioridad numérica, lograron mantener la formación y eventualmente forzar la retirada de sus adversarios. Con cada victoria, los territorios bajo control portugués se expandían hacia el sur. Donde antes ondeaban estandartes con la media luna, ahora se alzaban fortalezas coronadas por la cruz de Cristo. La reconquista no era solo una recuperación territorial, representaba para la orden una misión divina, la continuación de las cruzadas en suelo ibérico. Sin embargo, Martín había aprendido a respetar a sus enemigos. «De los musulmanes hemos aprendido tanto como les hemos combatido», confesó una vez a un joven escudero. Su conocimiento en medicina, astronomía y matemáticas ahora forma parte de nuestro saber. Esta síntesis cultural sería con el tiempo una de las grandes fortalezas de Portugal. La piedra arenisca brillaba dorada bajo el sol poniente mientras Martín supervisaba los trabajos en la nueva torre defensiva. 20 años de servicio a la orden lo habían convertido en un experto en arquitectura militar y ahora aplicaba todo su conocimiento en este proyecto estratégico. 3 pies más de grosor en este muro norte, ordenó a los constructores. Debe resistir el impacto de los nuevos ingenios de asedio. El sistema de castillos establecido por la Orden de Cristo constituía una red defensiva sin precedentes en 1960. Portugal. Situados en puntos estratégicos a lo largo de las fronteras y vías de comunicación principales, estos castillos no eran simples fortalezas aisladas, sino nodos de un complejo sistema de control territorial. Cada castillo podía comunicarse con los vecinos mediante señales de humo o fuego, creando un sistema de alerta temprana que permitía movilizar tropas rápidamente ante cualquier amenaza. La arquitectura de estas fortalezas reflejaba una evolución
constante en respuesta a los avances en las técnicas de asedio. Martim había estudiado los diseños originales templarios y los había adaptado incorporando innovaciones traídas de Oriente y del norte de Europa. Torres albarranas, muros concéntricos, fosos secos y matacanes eran solo algunas de las características que hacían a estos castillos prácticamente inexpugnables. Una buena fortaleza, solía decir, debe hacer que el enemigo prefiera negociar antes que atacar. Más allá de su función militar, los castillos de la Orden representaban centros de administración regional y símbolos de poder. Desde ellos, los comendadores gestionaban extensas propiedades, administraban justicia y recaudaban tributos en nombre de la Orden. La presencia de estas imponentes estructuras en el paisaje recordaba constantemente a la población local la autoridad de la Orden de Cristo y, por extensión, de la corona portuguesa. «Nuestros castillos hablan sin palabras», explicaba Martim a sus aprendices. «Dicen, aquí está el poder, aquí está el orden, aquí está la protección». Con los años, muchos de estos castillos evolucionaron más allá de su propósito militar original. A medida que las fronteras se estabilizaban y la amenaza musulmana retrocedía, algunas fortalezas incorporaron elementos más civiles y religiosos. Claustros, capillas elaboradas y salones para ceremonias transformaron lo que una vez fueron austeras estructuras defensivas en complejos monumentales que reflejaban la creciente sofisticación de la orden. Martim, contemplando el atardecer desde la torre que había ayudado a diseñar, reflexionaba sobre cómo estos castillos, al igual que la propia orden, habían evolucionado adaptándose a los tiempos mientras mantenían su esencia original. La antorcha proyectaba sombras danzantes sobre los antiguos manuscritos, mientras Martim, ahora un caballero de alto rango con canas en las sienes, descendía por la estrecha escalera de caracol. Pocos tenían permitido el acceso a esta cámara, subterránea bajo la charola de Tomar, un lugar donde la historia y el mito se entretejían como los hilos de un tapiz intrincado. «Bienvenido al corazón de nuestros misterios», le saludó Fray Ricardo, el anciano guardián de aquellos textos. Sobre mesas de roble descansaban pergaminos con extraños diagramas, mapas de tierras distantes y textos en lenguas que pocos en Europa podían descifrar. Algunos provenían de Jerusalén, traídos por los primeros templarios. Otros eran copias de obras árabes y hebreas sobre astronomía, geometría y navegación. «Lo que ves», explicó el anciano, «es el verdadero tesoro que los templarios salvaron de la destrucción, conocimiento». La Orden de Cristo había preservado mucho más que propiedades y tradiciones militares de sus predecesores templarios. De forma discreta, habían mantenido vivo un corpus de conocimientos esotéricos que combinaba elementos de matemática avanzada, astronomía, arquitectura sagrada y interpretaciones místicas de textos bíblicos. Estos saberes, considerados heterodoxos por algunos sectores de la Iglesia, se transmitían cuidadosamente de maestro a discípulo, reservados solo para aquellos que demostraban estar preparados. La arquitectura misma de Tomar estaba impregnada de simbolismo. Martim aprendió a leer los edificios como si fueran textos sagrados en piedra. La relación entre distintas medidas, la orientación astronómica de ciertos elementos y la disposición de símbolos aparentemente decorativos contenían mensajes que solo los iniciados podían comprender. Observa cómo la luz del solsticio de verano ilumina exactamente este punto del altar, le mostró Fray Ricardo. No es casualidad, sino preciso conocimiento astronómico combinado con geometría sagrada.
Entre los caballeros circulaban historias sobre tesoros templarios ocultos, conocimientos secretos traídos de Tierra Santa e incluso reliquias sagradas custodiadas por la orden. ¿Cuánto de esto era mito y cuánto realidad? Martin, a pesar de su alto rango, comprendía que algunos secretos permanecerían siempre inaccesibles incluso para él. Quizás esta era la lección más importante. El verdadero conocimiento no consistía tanto en poseer todas las respuestas, sino en comprender la profundidad de las preguntas. Nuestro mayor secreto, le confió una vez el gran maestre, es que seguimos buscando. El incienso se elevaba en espirales aromáticas, mientras los caballeros, dispuestos en círculo bajo la cúpula de la charola, entonaban cánticos en latín. Martín, con los ojos cerrados, sentía como aquellas voces graves resonaban no solo en el espacio circular del templo, sino también en su propio ser. Estos rituales, realizados en fechas específicas del calendario litúrgico, constituían el núcleo espiritual de la Orden de Cristo. La dimensión religiosa de la Orden iba mucho más allá de las observancias católicas convencionales. Si bien exteriormente mantenían plena fidelidad a Roma, los caballeros de mayor rango compartían interpretaciones místicas de la fe que integraban elementos de diversas tradiciones. Este sincretismo espiritual tenía sus raíces en la experiencia templaria en Tierra Santa, donde el contacto con comunidades cristianas orientales, sufíes musulmanes y cabalistas judíos había enriquecido su comprensión de lo divino. La cruz que llevamos no solo representa el sacrificio de Cristo, explicaba el anciano comendador espiritual a los iniciados, sino también los 4 elementos, los 4 puntos cardinales, las 4 estaciones. Es un símbolo universal de la intersección entre lo divino y lo humano. Esta visión integradora permitía a los caballeros reconocer la sabiduría presente en otras tradiciones sin comprometer su propia fe. Martín había quedado fascinado al descubrir cómo ciertos conceptos místicos musulmanes sobre la luz divina resonaban con pasajes de los evangelios sobre la transfiguración de Cristo. Los rituales incluían meditaciones contemplativas, ayunos, purificadores y elaboradas ceremonias que seguían el ciclo solar y lunar. Algunos se realizaban en espacios abiertos, al amanecer o al atardecer, integrando los elementos naturales en la experiencia espiritual. Otros tenían lugar en las criptas subterráneas, iluminadas solo por velas estratégicamente colocadas para crear efectos lumínicos específicos. El camino espiritual es como descender a la oscuridad para reencontrar la luz, le había dicho su mentor espiritual durante su primera ceremonia de iniciación. Esta dimensión mística de la orden mantenía un delicado equilibrio con la ortodoxia oficial. Los capellanes, formalmente asignados por la jerarquía eclesiástica, supervisaban las prácticas públicas, mientras que las enseñanzas más esotéricas se transmitían oralmente en círculos restringidos. Martin comprendió que esta dualidad era parte esencial de la identidad de la orden. Oficialmente eran defensores del dogma católico, pero internamente cultivaban una visión más universal y mística de la espiritualidad. Nuestra espada defiende una fe, le confió una vez un anciano caballero, pero nuestro corazón comprende que lo divino es como un diamante con infinitas facetas. El trote del caballo de Martín resonaba por el camino polvoriento mientras se acercaba a la comenda de Almurol. A sus 55 años, con el rostro curtido por el sol de innumerables campañas, ahora servía a la orden como visitador de comendas, supervisando las vastas propiedades que sustentaban el poder de 1900 y la hermandad. El sistema de comendas era la columna vertebral económica de la Orden de Cristo,
una red de propiedades agrícolas y territorios que se extendía por todo Portugal. Cada comenda funcionaba como una unidad económica autónoma, administrada por un comendador nombrado por el Gran Maestre. Estos territorios no eran simples latifundios. Constituían complejos sistemas productivos que incluían campos de cultivo, viñedos, olivares, bosques, molinos, hornos comunales y, en ocasiones, pequeñas industrias artesanales. La espada necesita del arado, explicaba Martim a los jóvenes. Comendadores, sin una base económica sólida no podríamos mantener nuestra fuerza militar ni nuestras misiones sagradas. La administración de estos recursos requería conocimientos tan precisos como el arte de la guerra. Los comendadores debían dominar contabilidad, técnicas agrícolas avanzadas, gestión de personal y resolución de conflictos locales. Bajo cada comendador servía un equipo de administradores especializados, el clavero que supervisaba los almacenes, el celador encargado del mantenimiento y escribanos que llevaban detallados registros de producción, gastos e ingresos. Martim había aprendido que una buena administración era tan valiosa para la orden como una victoria en el campo de batalla. Los beneficios obtenidos de estas propiedades fluían hacia la casa central en Tomar, donde se redistribuían según las necesidades. Una parte importante se destinaba al mantenimiento de las defensas fronterizas y al equipamiento de los caballeros. Otra porción sostenía los proyectos constructivos y las obras piadosas de la orden. Y cada vez más, una significativa cantidad se invertía en las nuevas empresas marítimas que comenzaban a atraer la atención de los líderes de la orden. La relación entre las comendas y las comunidades locales era compleja. Por un lado, la orden imponía tributos y obligaciones a los campesinos que trabajaban sus tierras. Por otro, ofrecía protección militar, asistencia en tiempos de hambruna y servicios religiosos. Somos señores, sí, reflexionaba Martim mientras observaba a los campesinos trabajar en los campos de trigo, pero también protectores y guías. A diferencia de muchos nobles seculares, la orden tenía una visión a largo plazo, invirtiendo en infraestructuras como canales de riego, puentes y caminos que beneficiaban a toda la región, aumentando la productividad y, por ende, sus propios ingresos. A lo largo de sus viajes por las comendas, Martim había sido testigo de la transformación del paisaje portugués. Tierras anteriormente baldías o mal explotadas se habían convertido en prósperas granjas y aldeas florecientes bajo la administración de la orden. Este poder económico, sumado a los privilegios fiscales concedidos por la corona, había convertido a la Orden de Cristo en una de las instituciones más poderosas del reino, con influencia que se extendía mucho más allá del ámbito militar. El viento marino acariciaba el rostro de Martim mientras contemplaba el horizonte desde los acantilados de Sagres. A su lado, un hombre de mediana edad con mirada penetrante y determinada señalaba hacia el océano infinito. No era un caballero cualquiera, sino el infante don Enrique, hijo del rey Juan I, príncipe de Portugal y desde hacía algunos años, gran maestre de la Orden de Cristo. Más allá de esas aguas, Martim, decía el infante con voz calmada, pero llena de convicción, nos esperan tierras desconocidas, rutas por descubrir y almas por ganar para Cristo. El infante don Enrique, conocido posteriormente como el Navegador, representó un punto de inflexión en la historia de la Orden. Bajo su liderazgo, la misión histórica de la hermandad comenzó a transformarse. Si durante siglos los caballeros habían defendido fronteras terrestres, ahora dirigían su mirada hacia un nuevo horizonte, el mar.
Con visión estratégica sin precedentes, don Enrique comprendió que el futuro de Portugal no estaba en la expansión continental, donde se enfrentaría a reinos más poderosos, sino en el dominio de las rutas marítimas. Lo que muchos llamaban Escuela de Sagres no era una institución formal, sino un círculo de expertos reunidos por el infante, cartógrafos, astrónomos, constructores navales y navegantes experimentados, muchos de ellos vinculados a la Orden de Cristo. En este ambiente de innovación constante se perfeccionó la carabela portuguesa, una embarcación revolucionaria capaz de navegar contra el viento gracias a sus velas triangulares. Se mejoró la precisión del astrolabio y la brújula para la navegación oceánica. Se compilaron y estudiaron relatos de viajeros y antiguos manuscritos geográficos para crear mapas cada vez más precisos. Lo que hacemos aquí, explicaba don Enrique a Martín durante una de sus frecuentes conversaciones, es continuar la misión templaria con nuevos medios. Ellos protegieron las rutas de peregrinación terrestre. Nosotros abriremos rutas marítimas que expandirán la cristiandad por tierras aún desconocidas. Esta visión fusionaba perfectamente los intereses económicos con los religiosos. Nuevas rutas significaban nuevas oportunidades comerciales, especialmente para acceder directamente a las fuentes de oro y especias, evitando a los intermediarios musulmanes y venecianos. Martín, ya en sus años otoñales, no llegaría a navegar en estas expediciones, pero su hijo Pedro, también caballero de la orden, fue seleccionado para integrar el círculo íntimo de navegantes del infante. Con orgullo paterno, mezclado con comprensible preocupación, Martín observó cómo la nueva generación de caballeros se preparaba para enfrentar peligros muy diferentes a los que él había conocido. No se trataba ya de batallas contra enemigos visibles, sino de enfrentarse a lo desconocido. Los temidos mares tenebrosos, corrientes traicioneras, climas impredecibles y tierras habitadas por pueblos de costumbres misteriosas. La espada seguiría siendo importante, pero ahora el conocimiento científico se convertía en el arma principal de la orden. El amanecer teñía de rosa y oro el horizonte cuando la carabela São Cristóvão se preparaba para zarpar del puerto de Lagos. En la cubierta, Pedro González, hijo de Martín y caballero de la orden, supervisaba los últimos preparativos. Su mirada se elevó hacia las velas, donde la cruz roja de Cristo destacaba prominente sobre el fondo blanco. Aquel símbolo que su padre había llevado con honor en tantas batallas terrestres, ahora surcaba los océanos como estandarte de una nueva era. Desde la costa, Martín, ya anciano pero de espíritu indomable, observaba con mezcla de orgullo y melancolía. «Van donde nosotros nunca soñamos llegar», comentó a un joven escudero que lo acompañaba. La flota que ahora partía representaba el resultado de décadas de inversión, planificación y experimentación por parte de la Orden de Cristo bajo la dirección del infante don Enrique. El financiamiento de estas expediciones había requerido recursos inmensos, obtenidos en gran parte de las comendas y privilegios comerciales de la orden. No era casualidad que la cruz de Cristo adornara las velas de estas embarcaciones. Este símbolo cumplía múltiples funciones. Identificaba la nacionalidad portuguesa de las naves, proclamaba la misión evangelizadora de los viajes y recordaba tanto a la tripulación como a los pueblos que encontraran que estas expediciones contaban con la protección y autoridad de la poderosa orden. Nuestra cruz, había explicado don Enrique a sus capitanes, es ahora tanto un símbolo religioso como una marca de comercio reconocida en costas cada vez más lejanas. Las primeras expediciones patrocinadas por la orden habían explorado la costa africana, avanzando cada vez más hacia el sur,
y estableciendo puestos comerciales en puntos estratégicos. Con cada viaje, los navegantes portugueses ganaban confianza y experiencia, desarrollando técnicas para enfrentar las corrientes y vientos del Atlántico. Los conocimientos astronómicos preservados en los archivos secretos de Tomar, combinados con la información recogida por los exploradores, permitieron crear cartas náuticas de precisión creciente que se guardaban celosamente como tesoros nacionales. Pedro, a diferencia de su padre, que había dedicado su vida a defender fronteras, participaba en una empresa que las expandía hasta límites inimaginables. En las cartas que enviaba a su padre desde puertos cada vez más lejanos, describía costas inexploradas, encuentros con reinos africanos desconocidos para Europa y el establecimiento de las primeras factorías comerciales portuguesas. Padre, escribía en una de estas misivas, la orden ya no solo conquista tierras, sino también rutas y conocimientos. Cada día que navegamos es un día que hacemos historia. Estas expediciones transformaron gradualmente la función de la orden. Los caballeros que antes se formaban principalmente para el combate terrestre, ahora estudiaban navegación, diplomacia intercultural y estrategias comerciales. La cruz de Cristo en las velas de las carabelas se convertiría en las décadas siguientes en un símbolo visto en costas africanas, asiáticas y eventualmente americanas, anunciando la llegada de un pequeño reino europeo cuya influencia global crecía exponencialmente gracias a la visión de la orden y sus líderes. El pergamino se desplegaba sobre la mesa mientras el anciano Martín, con manos temblorosas pero ojos aún vivos, examinaba el mapa que su hijo Pedro había enviado desde 1900 a la India. A sus 80 años, había vivido lo suficiente para ver la transformación completa de la misión de la Orden de Cristo y con ella del destino de Portugal. El mapa mostraba un mundo vastamente más amplio que aquel en el que él había luchado durante su juventud, un mundo donde la pequeña cruz roja de la Orden aparecía marcada en fortalezas y factorías distribuidas por 3 continentes. Ha cambiado todo, susurraba Martín mientras trazaba con un dedo el contorno de las costas africanas, ahora completamente cartografiadas gracias a las expediciones financiadas por la Orden. La circunnavegación de África por Vasco da Gama en 1498, con navíos que llevaban la cruz de Cristo en sus velas, había abierto finalmente la ansiada ruta marítima a la India. Apenas unos años después, las naves portuguesas alcanzaban Brasil, estableciendo las bases de lo que sería el primer imperio verdaderamente global de la historia. Las cartas de Pedro describían un mundo de maravillas y desafíos inimaginables. Las espléndidas ciudades de la India con sus exóticos bazares, las tensas negociaciones con sultanes africanos, los peligrosos enfrentamientos con comerciantes árabes desplazados de sus rutas tradicionales y los complejos dilemas morales que surgían al contactar con civilizaciones de costumbres tan diferentes. En estos nuevos mundos, escribía Pedro, debemos ser tanto diplomáticos como guerreros, tanto comerciantes como misioneros. La presencia global de la Orden se manifestaba de múltiples formas. En las costas africanas dirigían fortalezas que protegían factorías comerciales estratégicas. En la India, caballeros de la Orden servían como consejeros militares y diplomáticos del virrey portugués. En Brasil, participaban en las primeras misiones de exploración y evangelización. El sistema de comendas, antes limitado al territorio portugués, comenzaba a extenderse a tierras ultramarinas, adaptándose a nuevas realidades climáticas, agrícolas y sociales. Esta expansión planetaria tuvo profundas consecuencias para la identidad de la Orden. De defensores de fronteras locales se habían convertido en arquitectos de un imperio marítimo.
Los conocimientos que antes se transmitían en los círculos cerrados de Tomar ahora se aplicaban a escala global. Técnicas de navegación astronómica, principios arquitectónicos adaptados a climas tropicales, métodos de cartografía avanzada. La cruz de Cristo, antes vista principalmente en los campos de batalla ibéricos, ahora adornaba fortalezas en Goa, factorías en Angola y misiones en el Amazonas. Martín, en sus últimos años, comprendió que había sido testigo de una transformación histórica única. La orden que había servido durante toda su vida, nacida de las cenizas de los templarios para defender un reino pequeño y vulnerable, ahora sostenía los pilares de un imperio donde el sol nunca se ponía. El viejo caballero a menudo meditaba sobre cómo esta metamorfosis reflejaba la esencia misma de la orden, su capacidad para adaptarse a nuevos desafíos mientras mantenía sus valores fundamentales. Somos como nuestro símbolo, reflexionaba, una cruz que se mantiene firme, pero vacía en su centro, lista para llenarse con las necesidades de cada nueva era. El sol de la tarde iluminaba la piedra dorada de Tomar, mientras un joven diplomático de la corte portuguesa, descendiente lejano de Martín González, recibía la condecoración de la Orden de Cristo de manos del rey. Corría el año 1750 y la orden militar, que había nacido 4 siglos antes como refugio de los templarios perseguidos, se había transformado profundamente, adaptándose a las cambiantes circunstancias históricas sin perder nunca su relevancia. Durante el siglo XVI, en el apogeo del Imperio portugués, la Orden de Cristo había experimentado una evolución significativa. El rey Manuel I, el mismo gran maestre de la orden, había emprendido una ambiciosa renovación arquitectónica de Tomar, añadiendo un imponente claustro en estilo manuelino, cuya decoración reflejaba la nueva identidad marítima portuguesa. Las ventanas y portales se adornaron con motivos de cuerdas navales, esferas armilares, coral y otros elementos marinos, transformando la austera fortaleza templaria en un monumento celebratorio del nuevo destino oceánico de la nación. Con la unión de las coronas ibéricas bajo Felipe II en 1580, la orden experimentó cambios administrativos, perdiendo parte de su autonomía. Posteriormente, durante la restauración de la independencia portuguesa en 1640, recuperó protagonismo como símbolo de identidad nacional frente a España. Sin embargo, el espíritu ilustrado del siglo XVIII comenzó a cuestionar el poder de las órdenes militares religiosas. En 1789, la Orden de Cristo fue secularizada, convirtiéndose en una orden honorífica de la corona portuguesa. Ya no habría más caballeros monjes, sino nobles y oficiales distinguidos que lucirían la cruz como reconocimiento a sus servicios al reino. A pesar de estas transformaciones, la cruz de Cristo había adquirido vida propia como símbolo nacional portugués. Aparecía en banderas, monumentos, edificios gubernamentales y documentos oficiales. Era un emblema reconocible que vinculaba el pasado glorioso con el presente. Los navegantes habían llevado este símbolo a todos los rincones del globo, dejando su huella arquitectónica en fortalezas desde Mozambique hasta Macao, desde Brasil hasta Goa. En cada uno de estos lugares, iglesias y castillos construidos según patrones desarrollados en Tomar recordaban la presencia portuguesa y el legado de la orden. Los archivos y bibliotecas de Tomar, que habían preservado conocimientos templarios durante siglos, se convirtieron en objeto de estudio para historiadores y académicos. Con el paso del tiempo, la mezcla de hechos históricos documentados y tradiciones orales dio lugar a numerosas teorías sobre los secretos de la orden.
Escritores, investigadores y entusiastas de lo esotérico encontraron en la historia de esta hermandad un terreno fértil para especulaciones sobre conocimientos ocultos, tesoros escondidos y conexiones místicas. En la era moderna, el convento de Cristo en Tomar fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, reconociendo su excepcional valor histórico y arquitectónico. Los turistas que ahora recorren sus claustros, admiran la enigmática charola o descifran los símbolos tallados en la piedra, raramente conocen la historia completa de los hombres que, como Martín González, vivieron y murieron bajo la Cruz Roja. Sin embargo, al contemplar el horizonte desde las murallas, quizás puedan sentir un eco de aquella extraordinaria hermandad que transformó un pequeño reino en los confines de Europa en una potencia global que cambió para siempre el curso de la historia. Los rayos del sol tropical caían implacables sobre la fortaleza de San Jorge da Mina, en la costa de la actual Ghana. En sus muros, parcialmente cubiertos por enredaderas, aún podía distinguirse la cruz de Cristo tallada en piedra. A miles de kilómetros de distancia, en las frías aguas de Terranova, pescadores portugueses bautizaban cabos y bahías con nombres de santos, dejando pequeñas capillas con el mismo símbolo. Simultáneamente, en las calles de Macao, una procesión religiosa portaba estandartes con la distintiva Cruz Roja, mientras en Río de Janeiro se colocaba la primera piedra de una iglesia que también llevaría este emblema. Era el año 1600 y la Orden de Cristo había logrado una presencia verdaderamente global. Esta presencia no se limitaba a símbolos y monumentos. La influencia de la Orden había moldeado fundamentalmente la forma en que Portugal interactuaba con el mundo. Los principios organizativos desarrollados para administrar las comendas en territorio portugués se habían adaptado para gestionar posesiones ultramarinas. El sistema de capitanías en Brasil, por ejemplo, reflejaba muchos aspectos del modelo administrativo de la Orden, combinando autoridad centralizada con autonomía local controlada. Los conocimientos acumulados durante siglos en los archivos de Tomar habían fertilizado campos tan diversos como la cartografía, la construcción naval, la arquitectura militar y la diplomacia intercultural. Las técnicas de navegación astronómica perfeccionadas por expertos vinculados a la Orden permitieron a los portugueses dominar rutas marítimas de una complejidad sin precedentes.